29 años habían pasado desde la muerte del héroe Himmel. Estaban en los países del norte, específicamente en la Villa Faber. Un viejo les pedía que limpiaran la estatua del héroe. A cambio, él les daría la magia que servía para rascarse la espalda. Los chicos tenían ese trabajo de nuevo. Parecía que las estatuas de Himmel estaban en todos lados. Aunque, los trabajos en los que se necesitaba prestar atención a los detalles también podían ser divertidos. Stark estaba entusiasmado de hacer el trabajo. Pero cuando llegaron allí, Stark se sorprendió, ese no era Himmel. Frieren suponía que era la primera vez que lo veían. Él era el héroe del sur. Himmel pudo haber sido el que derrotó al rey demonio, pero no hubo un solo héroe, muchos héroes diferentes habían aceptado la misión de subyugar al rey demonio. Entre ellos, se decía que el héroe del sur era el más fuerte de todos. Stark creía que estaban exagerando, pero Frieren no creía eso. Ese apodo no era exagerado para él. El mayor problema para la humanidad en ese entonces eran los 7 sabios de la destrucción, quienes controlaban los puntos más importantes del continente. La verdad era que su grupo solo había derrotado a 2 de los 7 sabios. 2 de los 5 restantes lograron desaparecer completamente, uno de ellos era Laura, la guillotina. Fue el héroe del sur en solitario quien derrotó a los otros 3 sabios. El avance del héroe fue increíble, en solo un año logró aniquilar las tropas del frente del ejército del rey demonio. Eventualmente llegó al extremo de la Madera del Norte, el centro de la ruta de suministros del ejército del rey demonio. Entonces, el confidente del rey demonio, de quien se decía que podía ver el futuro, junto a los demás sabios de la destrucción lo atacaron a la vez. Pero incluso entonces, el héroe del sur derrotó a 3 de los sabios y se enfrentó al omnisciente Schlacht. Muchos en esa área habían sido rescatados del control de los 7 sabios debido a la batalla. La fe en el héroe del sur era muy fuerte. Y ya que el cuerpo del héroe nunca fue encontrado, se decía que hasta ese tiempo el héroe y el omnisciente Schlacht seguían luchando. Él había combatido contra los demonios más feroces, pero aún así, Frieren no creía que realmente hubiera sido derrotado. Frieren estaba recolectando comida. Un hombre la estaba molestando. Frieren se rehusaba, ella no sería capaz de derrotar al rey demonio. El héroe sabía que era inútil, no había ninguna palabra que pudiera persuadirla. Frieren estaba confundida, él solo le había preguntado una vez, pero hablaba como si ya supiera el resultado. En realidad, él sabía lo que pasaría. No haría daño decirle. Incluso si ella sabía de su magia secreta, no le diría a ningún alma sobre ella. Por eso él le diría a ella y solo a ella la razón por la que era el más fuerte de toda la humanidad. Él podía ver el futuro. En el futuro, un año a partir de ese momento, él sería atacado por el omnisciente Schlacht y los demás sabios de la destrucción, él perdería la vida en ese momento. Moriría sin haber triunfado. Pero eso no importaba, incluso si ella iba con él, su muerte era inminente. En un tiempo a partir de allí, un joven vendría a visitarla. Incluso si no quería aceptarlo, él sería quien salvaría el mundo. Ella emprendería un viaje junto a ese joven y su grupo y derrotarían al rey demonio. Aunque Frieren no le creyó, ella no podía imaginar que eso sucediera. Pero ella lo vería cuando se encontrara con él. Él cambiaría su vida. Él debía irse, pero quería que Frieren le hiciera un favor. Quería que ella le dijera a ese joven que ese hombre definitivamente abriría un camino para él. El héroe del sur, el más fuerte de toda la humanidad. Incluso si sus hazañas fueran enterradas y olvidadas, él abriría un camino. Tiempo después, Himmel apareció y la reclutó.
Habían terminado de limpiar la estatua. Frieren hasta entonces no le creía. Decía que podía ver el futuro. Pero esas personas recordaban, definitivamente había dejado su marca en la historia. 29 años desde la muerte del héroe Himmel. Estaban en los países del norte, específicamente en los dominios del conde Dutch. Había pasado mucho tiempo desde que visitaban una ciudad. Pero se irían pronto, en cuanto se hayan reabastecido. Stark no quería relajarse por unos días. Pero Stark no lo sabía, el tiempo era finito, no podían desperdiciarlo. Algo andaba mal, Frieren por lo general intentaba asentarse por varios meses en una ciudad. En eso llega un mayordomo. Ella debía de ser Frieren, el conde le quería invitar a un banquete esa noche. Ella era miembro del grupo del héroe que salvó ese territorio, el conde deseaba brindarles la mayor hospitalidad posible. En la mansión del conde, Frieren estaba poniendo una cara demasiado reacia. Frieren quería saber lo que quería el conde Dutch. Y ciertamente Frieren le ahorraba muchos problemas al ir directamente a los negocios. La verdad era que su espada sagrada familiar había sido robada por un demonio. Frieren entendía, pero él le tendría que pagar con un grimorio. Frieren estaba cansada, habían tardado demasiado en irse. Habían bastantes nobles enérgicos en los países del norte, pero la familia de ese hombre hacía peticiones particularmente irracionales. Su bisabuelo les había obligado a recuperar la espada. Aunque esa vez mínimo sabían en qué dirección había huido el demonio. La última vez, literalmente no tenían ninguna pista de la espada. Había sido una verdadera molestia. Al final habían encontrado la espada en la cumbre de las montañas Weir. Aunque Fern estaba confundida, los demonios no tenían ninguna razón para robar una espada. Pero Frieren tampoco lo sabía, la espada sagrada del conde Dutch originalmente pertenecía a un demonio importante. Poseía un atractivo que solo los demonios podían entender. Aún así Frieren había aceptado el trabajo, Fern pensaba que lo rechazaría. Para Frieren era inevitable. Era la misma espada que Himmel había recuperado, si lo rechazaba, haría inútiles sus esfuerzos. Himmel definitivamente no los habría abandonado. El pueblo estaba destruido, Stark pensaba que no quedaba ninguna persona viva. Pero en realidad quedaba una. Ella no era de allí, ella era una monja viajera. Ese pueblo había sido diezmado por el demonio espada. Ella estaba de luto, por los aldeanos. Muchos pueblos habían sido diezmados por el demonio espada, en cada ocasión era una completa masacre. Ella quería que ellos se acercaran a rezar. Pero Frieren sospechaba, invoca su báculo y lanza un soul track. Las tumbas eran falsas, eso era porque ella era el demonio espada. El demonio se excusa, los había matado por sustento, era necesario para que ella pudiera vivir. Pero Frieren conocía muy bien a los demonios, ellos no tenían necesidad de comer personas. El demonio ataca a Stark y Fern, pero Frieren ya estaba en el cielo. Frieren destruye al demonio. Estaba helada, esa petición había sido la peor de todas. Aún así habían logrado derrotar al demonio. Las peticiones problemáticas como esa pueden al final llevar a la salvación de muchos. Es por eso que nunca abandonaba a los que estaban en problemas. Ellos habían conseguido un grimorio bastante bueno esa vez, ella estaba feliz, era una magia que transmutaba manzanas rojas en manzanas verdes.